Pero muy buenos días, queridos oyentes. Es un placer poder saludarte en esa mañana y así dando inicio a un nuevo programa de Caminamos Contigo. Este programa es preparado de parte del Departamento de Consejería de la Radio ZP30. Además de escucharnos por la radio, usted puede seguirnos en Facebook Live y también estamos en Instagram. Se queda grabado, además, si alguien por ahí no lo vio, se puede escuchar de vuelta en el podcast de la radio. Y también mañana a las 20 horas se vuelve a transmitir por esta misma emisora. Usted puede comunicarse también con el Departamento de Consejería a través del número 0984-777707 por cualquier consulta, si necesitas tomar un turno de consejería o tal vez pidas una visita en la estancia. Hacemos cultos, tenemos un equipo que sale, así que hay mucha posibilidad de poderse conectar con nosotros y de recibir ayuda en cuanto a la consejería. Como ya hemos dicho, hoy estamos con un nuevo programa de Caminamos Contigo. Queremos acompañarte esta hora y media. Queremos estar en tu hogar. Tal vez estás manejando, tal vez estás en la cocina o trabajando o tal vez preparando tu tereré. Así que esperamos que te sientas bien esta hora y media. Y hoy estamos con un tema, ya que estamos en el mes del Día del Padre. Estamos con un tema, por supuesto, sobre el Padre. Y tanto se ha hablado también de este tema, pero volvemos hoy a conectarnos con este tema. Y como siempre tenemos invitados, en este caso tenemos invitadas. Así que no quiero dar muchas vueltas más. Para mí es hoy un desafío grande porque estoy con mis hijas, 4 hijas. Dios nos ha bendecido con 4 hijas. Y queremos compartir contigo esta hora y media para ver cómo hemos vivido la familia, cómo hemos vivido, especialmente en relación al Padre, ¿verdad? Entonces, para mí es, como digo, un desafío. Yo quiero dar oportunidad para que se presenten ellas mismas y empezamos, entiendo, con la mayor, ¿verdad? Vamos a escucharle a ella que su nombre y algo más quiere decir de su vida, entonces eso es opcional, pero yo sé que las 4 no están muy acostumbradas al micrófono, siempre hay un cierto temor, pero eso va a pasar con el tiempo. Buenos días, querida audiencia. Yo soy Graciela, soy la hija mayor por 5 minutos. Tengo 28 años y trabajo en Chortitzer, en Loma Plata, por el momento. Bien, para la audiencia, para entender cuando se habla de 5 minutos, por 5 minutos es que las primeras chicas que vinieron a nuestra familia son mellizas, así que vamos a escucharle a la segunda. Muy buenos días también de mi parte. Yo me llamo Gabriela y yo soy segunda, por lo menos así nos dijeron. Sí, Graciela es mi melliza, nacimos juntas y yo ya también tengo 28 años, soy profesora de música. La siguiente, la tercera. Sí, buenos días. Mi nombre es Daisy, soy la tercera hija, la del medio, y tengo 25 años. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Loma Plata. Y como algunos siempre hablan de la Pajahue, tuvo que venir de Asunción, así que estamos expectantes a escucharle a la última hija que Dios nos dio. Buenos días, mi nombre es Joycey y como ya dijo papá, soy la última y actualmente vivo en Asunción. Estoy terminando ahí mis estudios y trabajando también por ahí. Gracias. Así que, querido oyente, usted tiene ahora una noción quién es esa familia, ese papá con sus hijas. Siempre he dicho que soy el rey, y cuando hablamos de expectativas, ¿qué tuve yo como expectativa cuando me casé en cuanto a la familia, tener hijos? Realmente con mi esposa habíamos orado mucho tiempo
para que Dios nos dé hijos sanos. Nunca habíamos pedido que sea varón o nena, eso queríamos dejar a cargo de Dios, que Él decida, pero nosotros habíamos pedido que sean sanos sobre todo y que sean hijas que realmente puedan honrarnos y que también nosotros podamos vivir en una familia donde realmente la palabra de Dios esté en casa. Y Dios nos ha bendecido, realmente nos ha bendecido, y hoy queremos compartir con ellas justamente con cada una de ellas. Yo sé que mucho que hay para compartir, pero en este caso queremos comenzar con lo siguiente. No sé quién empieza ahora, si va a ser siempre la mayor, parece que no. Entonces vamos a empezar acá donde está el micrófono. Si ustedes deberían definir a su papá con una frase, ¿qué dirían? Bueno, siempre pensé mucho cómo definir, porque sos demasiado mucho como para definir en una frase. Pero, no sé, para mí mi papá es un ejemplo de vida, es como un manual de instrucciones. Si no sé algo, puedo preguntarle a papá y él siempre sabe. Y si no sabe, él busca la manera de darme una respuesta. Bueno, una muy buena idea de cómo me defines. Y quiero decirlo mientras tanto que mucha gente piensa, bueno, como el papá es pastor y como es misionero, todo fue perfecto. No es así. Somos una familia normal y corriente, como cualquier padre. Yo he cometido errores, todos cometemos errores en nuestras vidas, pero cuando hacemos un análisis así de esa manera, siempre buscamos lo positivo, ¿verdad? Pero también vamos a hablar más tarde de la otra parte. Así que seguimos con la siguiente. No sé si puede ser una palabra nomás también, no una sí, puede frase. Ser. Sí. Yo también pensé mucho que cómo puedo definir con una sola frase, una palabra, pero a mí lo que se me queda siempre, o lo que se me quedó realmente desde la adolescencia, que mi papá siempre es muy preparado para lo eternal. Siempre cuando le contábamos de algún accidente o de algo que pasó con nuestros compañeros o con nuestros amigos o con lo que sea, él siempre terminaba diciendo, por eso es importante siempre estar listos para pasar a la eternidad. Y eso de repente a mí se me quedó tanto grabado que hoy en día yo siempre también tengo eso en mi cabeza. Siempre cuando pasa algo de vida o muerte, yo siempre repito esa frase en mi cabeza. Hay que estar listos, hay que estar preparados para la eternidad. Entonces yo sí te definiría como alguien preparado, porque toda tu vida es para mí una preparación para lo eternal. Gracias, Gabriela. Y para dar a entender a lo que no nos conocen tanto, tal vez hay oyentes nuevos, hay oyentes que no escuchan siempre la radio. Nosotros hemos vivido gran parte de, bueno, realmente la vida de nuestras hijas, casi todos sus años, hasta los 18 años pasaron en el Oriental, recorriendo de una parte a otra. Primero en San José de los Arroyos nacieron 2, después estuvimos en San Lorenzo y posteriormente en Horqueta. Ahí estuvimos 18 años, y hablando de Horqueta, no puede ser que no les saludamos a Horqueta, porque siempre hay oyentes fieles en Horqueta, así que muchos saludos para ustedes. Y vamos a seguir escuchando a alguien más. Yo lo que siempre admiro mucho es que siempre estás dispuesto a ayudar al prójimo. No importa, no sé en qué situación o en qué manera, siempre papá mira dónde le puedo ayudar o cómo le puedo ayudar. Siempre ya fue así, desde Horqueta y todo. Y agregándole a eso, ¿verdad? Que sos muy espontáneo. Por ejemplo, esta invitación de participar en el programa nos llegó ayer. Y gracias a eso, entonces, en parte, todas también somos hay que revelar todo. Todas también somos muy espontáneas porque crecimos con eso realmente. Gracias, eso es cierto, eso reconozco que tiene su pro y contra, ¿verdad? Cuando uno es espontáneo, y muchas veces también eso, hay personas que son muy, planifican todo de antemano y no pueden entrar en algo, de repente viene algo en medio y no pueden cambiar.
Pero eso sí, en nuestra familia creo que no es un problema, sino realmente es algo lo que está en la familia, lo que podemos hacer. En cualquier momento podemos cambiar algo, sea de programa, sea de planes familiares, y ese es también un privilegio que uno tiene en la familia. Y vamos a escuchar también a Joyce. No sé si tenía alguna frase lo que define. Yo sé que ella está algo ingripada, pero no vamos a perdonarle de todo. Sí, para mí mi papá siempre fue una persona en la que yo puedo confiar, en la que hasta ahora todavía cualquier cosa que necesite, cualquier cosa que no sepa, siempre sé que puedo escribirle, llamarle, y que siempre va a estar para lo que sea. Gracias. Si es por mí, vamos a cerrar acá el programa porque... no, digo nomás. Bien, gracias por estas frases que han dado, y realmente a mí me honra como padre, y sé que realmente como familia hemos disfrutado, a pesar de que no siempre ha sido así, pero siempre hemos disfrutado como familia, y queremos transmitir también eso a otros. Y queremos ir a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas lecciones que han aprendido de su padre? Puede ser en cuanto a la disciplina, puede ser en cuanto a la convivencia y al tiempo. Yo creo que hemos hablado un poco, Gabriela creo que habló un poco del tiempo, y yo sé que no siempre yo estuve con suficiente tiempo para ustedes. Yo reconozco públicamente, siempre lo he dicho, por el ministerio mismo donde uno está, pero yo creo que eso pasa con muchos padres, y muchos lo entenderán de esa manera. No sé quién empieza, algo lo que han aprendido, alguna lección que pueden llevar en su vida, lo que también lo vieron en casa, lo vieron de su papá y también lo hacen. Ya una lección que yo ahora recién estoy aplicando muy fuerte es el tema del ahorro en las finanzas. En casa siempre, cuando una luz no estaba prendida y no se usaba, siempre papá entraba, ¿por qué está prendida esta luz? Y yo siempre no le encontraba sentido, y porque hay luz, y porque, no sé, porque está prendida, ¿no? Y claro, porque yo no pagaba la cuenta de la luz tampoco, ¿verdad? Entonces, siempre donde pasaba papá y si nadie estaba, se apagaba la luz, siempre, ¿verdad? Y yo a eso no le encontraba sentido. Yo decía, cuando yo tenga mi casa, siempre voy a tener luces prendidas. Y ahora, sin darnos cuenta, solamente en la pieza en la que estamos hay luz, todo lo demás siempre apagado, porque ahora hay que pagar solo la cuenta. Entonces, de repente eso a mí me sirvió demasiado mucho, el aprender a ahorrar y aprender a encontrar prioridades o formas también donde podemos ahorrar el dinero. También me pasó, nunca me olvido, donde siempre nos íbamos a la Expo de Concepción. Y claro, entre 4, y obviamente todas queríamos subirnos al globo loca, al tren o lo que sea, y solamente había siempre un cupo limitado, creo que 2 juegos y algo de golosina, algo así. Lo que sí que uno tenía que pensar bien qué juegos quería, porque era muy muy limitado, y yo no entendía por qué no podemos aprovechar todo si es una vez al año nomás, ¿verdad? Pero sí, también ahora recién que pienso en pagarle un juego de, no sé, 25,000 o 50,000 a 4 criaturas, que 2 veces otra vez, no sé, son muchísimos gastos, ¿verdad? Sí, que ahora recién aprendo yo también a distribuir bien con las ganancias y finanzas. Sí, las finanzas siempre han sido un tema, y no es que cuánto uno tiene, sino cómo lo maneja, y eso es algo lo que realmente nosotros lo aprendimos así en nuestra casa, y yo creo que de ahí vino, ¿verdad? Mi papá fue así también. Yo me di cuenta muchas veces que yo copié muchas cosas también de mi padre, que ya está en la eternidad, pero copié muchas cosas de él, lo que inconscientemente estaba después pasando a mi familia, ¿verdad? ¿Quién habla ahora? Yo, una cosa que aprendí es siempre ver mi propia opinión. Por ejemplo, cualquier cosa que pase,
no sé, hay muchas cosas, ¿verdad? En el mundo, los sucesos y eso, que siempre se habla y se dice, no, pero yo vi tal cosa y no sé qué. Y papá siempre se ponía a investigar, no sé. Antes siempre era YouTube, ahora es ChatGPT, ¿verdad? Pero siempre él igual buscaba su propia opinión y buscaba las informaciones y no transmitía así como así, ¿verdad? También una cosa, por ejemplo, que yo siempre valoré muchísimo son los viajes que hacíamos. Antes sí hacíamos, bueno, ahora también, ¿verdad? Pero bueno, muchos viajes y siempre solíamos venir a Chaco desde Cerqueta. Y casi siempre era muy a la madrugada y eso. Y yo me acuerdo que de niñas nunca tuvimos que preocuparnos por nada porque papá y mamá preparaban todo, nosotros solamente así nos despertábamos a las 5 de la mañana y a 7 entrábamos en el vehículo. Y ahora que pienso así, había muchas cosas que preparar y muchas cosas que hacer y nunca nos preocupamos porque siempre supimos que papá y mamá siempre iban a poner todo, ¿verdad? Entonces eso viajábamos siempre muy, muy relajadas. Qué bueno, y también eso de el tema de madrugada, siempre era nuestra idea ir de madrugada. ¿Por qué? Porque ahí dormían todos. Entonces también ahí nadie lloraba y estábamos todos tranquilos en el auto, así que sin pelea y nosotros tranquilos tomando nuestra mate, pero después cuando de repente llegábamos a Pozo Colorado, esa zona, parábamos ahí ya estaban despiertos y ahí ya vino el desayuno y todo que se trajo, y normalmente el desayuno en el camino era algo diferente también, ¿verdad? De repente por mí también ahora ya se puede terminar el programa antes de que salgan más cosas. No, está bien. A ver, ahí sí. Obligado. Bueno, la verdad que hay muchísimas lecciones que pudimos aprender de papá. De lecciones de responsabilidad, de honestidad, humildad, de perseverancia, valentía y mucho, ¿verdad? Una lista larguísima se puede hacer. Pero una cosa que me quiero enfocar es la confianza. Como ya dijo Joyce hace rato, es algo que me marcó realmente, el hecho de que puedo confiar en papá. Desde muy pequeña, él demostró con diferentes actividades o diferentes en diferentes situaciones que yo podía confiar en él, y eso es un regalo realmente muy grande. Y es una cosa que se va construyendo de a poco, no es de un día a otro, sino que se empieza desde cero y vos tenés que esforzarte para ganar la confianza de la gente y en este caso de tus hijas, ¿verdad? Y se me vienen muchos recuerdos a la mente en cuanto a ese tema, y uno de ellos es cuando nos enseñabas, o sea, me enseñaste a nadar. Estaba en una piscina y me atajabas y me pediste para mover las manos y los pies, y yo podía nadar hasta que me daba cuenta que soltabas mi cuerpo. Ahí automáticamente entraba en pánico y me hundía. Entonces vos me decías que no tenga miedo, que vos estabas a mi lado y que en el momento que vos te dabas cuenta que yo perdía el control, vos me ibas a agarrar. Y tardé mucho en comprender realmente eso, pero hasta que finalmente, después de muchas repeticiones, me di cuenta que sí, era cierto, que estabas ahí y que no ibas a dejar que yo me ahogue enfrente de vos, ¿verdad? Y pequeñas cosas que en ese momento parecían insignificantes, la misma cosa con aprender a andar en bici. Cuando yo sentía que soltabas la bici, automáticamente perdía el equilibrio y me caía. Pero no permitías que me caiga, sino que vos siempre estabas detrás, corriendo para atajarme en ese momento, ¿verdad? Y eran cosas en los primeros años de vida, pero que quedaron marcadas en mí, porque hasta ese punto que en la vida adulta, ya cuando me mudé al Chaco, tenía 18 años, 19, 18. Y recuerdo que en un momento yo fui a un lugar en el auto, ya no era en bici. Y no, pues ya uno va creciendo, ¿verdad? ¿Y ese quién te enseñó? ¿Ese quién te enseñó a andar? No, está bien porque hay que avanzar. Primero bici, primero a pie, después bici, después... Claro. Y en una ocasión llegué a un lugar, entré en un negocio y cuando volví al auto no podía arrancar. Y
aparentemente murió la batería, ¿verdad? Y yo en ese momento no sabía qué hacer y lo primero que hice fue llamar a papá. Y papá estaba en Horqueta, estaba a cientos de kilómetros. ¿Qué iba a hacer él para ayudar? Pero tenía esa confianza de que podía llamar a papá, ¿verdad? Él era mi contacto de emergencia, la primera persona que se me venía en mente. Y era un día laboral, era un día a la tarde, pero él me atendió y él tenía un número de un mecánico, llamó y vinieron a socorrerme todo. Y todo salió bien, ¿verdad? Pero es realmente un gran privilegio y algo muy lindo poder tener una persona de confianza, una persona a la que puedes acudir en cualquier momento, sea un problema grande o una situación más insignificante, y que esa persona sea tu papá es mucho mejor aún. Gracias, Daisy. Y sí, realmente esa confianza necesitamos todos, y si la he podido dar en esos momentos, agradezco ese reconocimiento. Y también, no sé si Joyce no quiere hablar, pero sí quiere hablar. Vamos a escucharle primero a Yo lo que quiero agregar, que hasta ahora, cualquier cosa que me pase, sea pequeña o sea grande, yo lo primero que pienso siempre es, le tengo que llamar a mi papá, sí o sí. Porque siempre, como dijo Daisy, yo sé que él sí o sí me va a solucionar. Y si no está ahí, tipo no puede venir o algo, siempre va a encontrar a alguien a quien mandarle o algo. Sé que no me va a dejar sola. Entonces hasta ahora cualquier cosa, yo lo primero que pienso siempre es, le tengo que llamar sí o sí, y le llamo y siempre me solucionan las cosas. Eso a mí, por ejemplo, me da mucha tranquilidad, y también la libertad de tipo ir más o de hacer más, porque sé que cualquier cosa le puedo llamar a mi papá y sí o sí me va a resolver. Igual si yo misma me metí en el problema. Qué bueno. Joyce, no. Joyce está algo de gripe tiene, así que no le viene el entusiasmo para hablar. Le perdonamos esta vez. Bueno, le vamos a perdonar. Hace rato también cuando estábamos viniendo hacia acá y pensamos en una frase, porque también eso nos llegó recién para describirle en una frase o en una palabra. Y pensamos si podíamos decirle YouTube, el señor YouTube, porque siempre cuando no sabe algo dice, y busca en YouTube, o espera, vamos a buscar en YouTube. Y siempre encuentra solución, siempre hay. Nunca te dice que no sé, así. Yo creo que en este punto hasta podría abrir su propio canal ya. Sí, ya. Bueno, ahí siempre nosotros cuando buscamos culpables buscamos a otro. Eso en cuanto a ser espontáneo, esta vez mis compañeros de trabajo, No. uno que está filmando ahora, pero realmente que está en la consola ahí, pero realmente, sinceramente, esta vez fueron mis compañeros que me insistieron para hacerlo. Ya, con suerte. Y el otro tema era que Joyce también no iba a estar siempre aquí en el Chaco, ¿verdad? Que está justamente hoy aquí, entonces, pero lo admito, siempre nosotros somos eso de espontáneo, y a veces, no sé si decirlo última hora, pero podríamos un poco llamarlo así, ¿verdad? Bien, queremos ir a una canción. Después de esa canción seguimos con el tema de Día del Padre. Vamos a seguir hablando más, y si alguien prendió recién la radio, estamos aquí, yo estoy con mis 4 hijas ahí, aquí presente para conversar lo que hemos vivido como familia. Así que vamos ya a una canción. Bueno, estamos de vuelta con el programa de Caminamos Contigo. Hoy estamos con el tema por el Día del Padre, y estamos aquí compartiendo con mis hijas sobre cosas que hemos vivido como familia, y realmente han sido años. Estuve diciendo fuera del micrófono, realmente han pasado muy, muy rápido los años. Apenas nacieron y ya están todos saliendo de casa. Mi esposa y yo estamos ya solos en casa. Así que, querido oyente, usted puede seguir comunicándose con nosotros. Si usted necesita algún turno en consejería o tal vez alguna visita, usted puede comunicarse con el 0984 77 77 07,
y ahí se le va a atender en horas de oficina. Bien, habíamos hablado recién de lecciones aprendidas de papá y ahora queremos pasar a algunas anécdotas. Queremos escucharles también y me imagino que hay unos cuantos. ¿Quién lo que primero le tiene algo que comentar? No sé. Y yo, no sé, digo acá tengo 20 anotados. No, pero yo, una cosa que siempre me da risa fueron nuestras clases de guitarra. Mi papá sabe tocar guitarra, arpa, acordeón, no sé qué más. Pero sí, una cosa que él quiso enseñarnos con todas las ganas del mundo era tocar guitarra por lo menos 3 acordes. Y pasa que teníamos clases las 4 en fila, cada uno, no sé si eran 10 o 5 minutos, pero parecían 3 horas las clases que nunca pasaban y era tan difícil porque creo que nadie le tomaba en serio, por lo menos yo no le tomaba en serio, porque era mi papá y entonces la cosa es que él agarraba la guitarra y nos mostraba, así tenés que hacer, y ya después no nos salía y a demostrarme otra vez, tráete a demostrar y hacer otra vez. Y uno sabía bien que las 3 que estaban afuera se estaban riendo de la que estaba adentro. Y uno esperaba nomás su turno para estar afuera y reírse de las hermanas, sí, del siguiente, ¿verdad? Y eso es algo que yo sí creo que aprendí 2 acordes que me acuerdo cuando eso, pero sí, era más para reírnos que para aprender guitarra. Realmente seguramente fuimos una frustración y decepción en ese entonces. Por eso te mandamos siempre por eso. Al final llegaste a ser profesora de música, así que algo salió, seguramente ahí se puso algo de la base. Sí, sí. Bueno, otra cosa, no sé si también podemos aprender de eso, que a papá no le importa mucho qué piensa la gente de él, especialmente cuando es en cuanto a la vestimenta, ¿verdad? Él puede tranquilamente usar una camisa de vestir con un short deportivo, una media deportiva larga, color verde oscuro y un zapato de vestir. Y sin problema se va así al shopping o en cualquier lugar público. No recuerdo las muchas veces que casi morí de vergüenza con él, pero ahora ya aprendí a no estresarme por eso, aunque yo todavía no aplico mucho eso en mi vida, pero por lo menos ya me da igual que él se vista como quiera, pero es algo simpático, ¿verdad? Siempre le van a reconocer. Decina que mejoró su vestimenta. Y gracias a su hija. Sí, eso es muy cierto. Sí, pero porque yo me acuerdo que de vez en cuando a mí me tocaba irme otra vez al dormitorio y cambiar mi vestimenta porque así no voy a estar con mi papá entre la gente, así que tuve que cambiar alguna vez. Un tiempo yo me acuerdo que papá tenía una remera que era con el color de una vaca, así blanco y negro, con mancha, Holanda era, y yo vivía con el miedo de cruzarme con papá en la calle. Yo iba a negar que era mi papá esa persona. Porque lo peor era que todo el mundo conocía. Sí. Éramos la única familia menonita en la ciudad, entonces era obvio que era papá. No, y seguramente era mi frustración que quería ser lecherero y nunca por lo menos la remera. Por lo menos una remera con una Holanda ahí. Lo que yo no sé si entra en... anécdotas. No sé si entra en anécdotas o en lecciones de vida, pero lo que yo siempre aplico mucho de papá es su capacidad social y su capacidad de hablarle a cualquier gente sin importar o sin tener vergüenza o miedo, sin tener ya miedo, ¿verdad? Una vez leí una frase que yo guardé muy para mí que dice siempre hay que tratar de saludarle a cualquier persona como si fuera que no son desconocidos, ¿sí? Aprovechar cada gente que pasa por la vida, ¿verdad? Y eso me hace recordar una vez que nos fuimos en Bonito en Brasil, y por el camino practicábamos mucho nuestro portugués, que no era para nada entendible, pero lo que sí que llegamos a un lugar, a un lago, y empezamos a andar en esos kayaks, en esos barquitos. Y de repente, de la nada, le vimos a papá gritarle a un desconocido
quería decir velocidad, y había sido, le estaba pidiendo para hacer carrera. Y el tipo entendió, no sé cómo, pero empezaron a hacer carrera. Y yo me reí demasiado mucho y ni me dio tiempo de tener vergüenza, porque yo dije, cuando sea grande yo quiero también tener esa capacidad de pedirle cualquier cosa a un extraño, con tal de divertirnos, ¿verdad? Y eso es algo que, bueno, le costó 3 palabras y a nosotros una anécdota de por vida, ¿verdad? Sí. Y lo importante es que ganó esa carrera. Sí, Creo que el muchacho tenía 18 años. Yo no me acuerdo de esa carrera. Sí, de pie, así. Sí, a todos. ¿Y no se acuerdan qué color de short tenía ese día? Verde, seguro. No, verde o amarillo, seguro era. Y sí, yo sé que hemos pasado muchísimas anécdotas como familia, y siempre los lunes era nuestro día de salida, especialmente cuando no estaban todavía entrando en la escuela o si era verano. Entonces era imperdonable los lunes, teníamos que salir como familia de alguna manera. Es que nosotros no teníamos ese privilegio que muchos tienen aquí en el Chaco, de sus parientes, estaban todos cerca, todos sus familiares, y teníamos muchos amigos, eso sí había, pero la idea siempre como familia, algún asadito, y así salimos, y siempre algún río, arroyo, y ahí para divertirnos. A ver, ahí sí. O Graciela va a decir A algo. ver, yo me acuerdo una vez cuando éramos chiquitas todavía, no sé, pero ya vivíamos en Orqueta, que mamá vino al Chaco porque no se quería cuidarle a sus padres, y nos dejó solas una semana por ahí con papá. Eso no sé si entra en trauma o en nada. Y lo que sí, que papá tuvo que ingeniarse con... Creo que le llevó a Joyce cuando eso. Mamá. ¿No? No. Ah, bueno, No, lo que las sí 4 que... estaban en casa. Las 4 estaban en casa. No, porque yo también comí comida todo quemado. Ah, eso. Que papá, él no suele cocinar mucho, pero cuando cocina bien generalmente, ¿verdad? Pero bueno, esta vez... Gracias. Esta vez quiso hacer papas con salsa, no sé qué era. Salsa blanca. Llegamos al colegio y de la escuela. Y había un olor así tremendo a quemado por toda la casa. Y papá orgulloso ahí con con el almuerzo. Quemó toda la salsa. Pero bueno, Lo importante es que había comida, ¿no? Había comida, realmente comimos, nada que ver. Igual, y después hizo un asado que nos duró 3 días por ahí, eso es lo que salvó siempre. Salvó la semana. Salvó la semana sin mamá. Sí, porque el asado sabía hacer, güey. Entonces... Sí, otra cosa también es que papá siempre se prestaba para lo que sea. Como éramos todas niñas, nuestro juego favorito era de muñecas. Y a veces jugábamos a armar casita o a jugar familia. Muchas veces jugamos a tener un casamiento, un bautismo, lo que sea. Pero sea cual sea nuestro juego, papá siempre era uno de los invitados. Entonces a veces le tocaba predicar en la boda imaginaria o tomar una taza de té, que generalmente era agua, ahí en un círculo con 4 chicas y muñecas. Y él se prestaba para todo. También nos ayudaba a armar las casitas. En una ocasión incluso nos preparó algo en el árbol para armar una casita ahí, porque demasiado queríamos una casita en el árbol. No era muy como duradero, muy pero seguro ahí. algo escaso, pero sirvió para algunos días. Entonces eso era algo muy divertido también, poder jugar muñecas con papá. Sí, eso me hace acordar muchísimo a todo lo que ahí en ese momento no pensé, porque pensé que era obvio que papá iba a jugar obviamente todo con nosotros, pero a falta de hermanos, entonces papá era la víctima para lo que sea. Y era increíble como éramos siempre 4 chicas y encima mamá, pero para la peluquería nuestro cliente favorito era papá, y los pocos pelos que tenía, y llenábamos de todo.
No, tiene con mucho. Pero igual todo siempre era papá, ¿verdad? Y las incontables veces que preparamos un casamiento donde él tenía que ser el esposo y después también el pastor y después también el que cantaba y todo tenía que ser, ¿verdad? Todos los roles. Sin previo aviso. Y a mí me encantaba también jugar a ser odontóloga, no sé por qué, pero agarrábamos todo lo que había en la casa para que parezca un consultorio de odontología y obviamente también el paciente era papá. Y una vez me acuerdo, estábamos en pleno tratamiento dental y entró mamá y encontró su tupper favorito para hacer pan ahí y tuvimos que interrumpir la sesión, ¿verdad? Pero igual papá siempre estaba para jugar esas cosas. Yo creo que una cosa que las cuatro sufrimos fue con la moto de papá. La moto de papá era... ¿Qué era tu moto? Yamaha. Yamaha. Se conocía por toda la ciudad porque era la única. Sí, toda Orqueta conocía su moto, sí o sí. Y entonces siempre nos íbamos caminando al colegio. Era como 4 o 5 cuadras por ahí. Y a veces papá salía sí o sí a la mañana y decía, ¿quién quiere irse conmigo? Y sí o sí, todas queríamos irnos siempre. Nos íbamos a veces 2, a veces 3. Pero cuando crecimos, entramos a la adolescencia, típico, ¿verdad? Uno tiene vergüencita así con su papá y no quiere más salir por todas partes con él. Y entonces siempre les pedíamos que nos baje a 2 cuadras por ahí del colegio para que nadie vea que veníamos con la moto de papá, porque sí nos da vergüenza. Y él entonces siempre más se divertía, parece, en dejarnos lo más cerca del colegio posible para que igual todo el mundo vea, porque siempre decía, usted quería venir conmigo y hasta la puerta le voy a llevar. Igual a veces le rogábamos para que nos deje, por favor, a 2, 3 cuadras por ahí para que nadie escuche ni su moto. Pero igual en eso creo que él se divirtió mucho. Y nosotros también al final. Y sí, eso me hace recordar, muchos padres lo van a concordar con eso, que hay momentos cuando el papá es el ídolo de sus hijos, de sus hijas, y después en la adolescencia es todo lo contrario. Pero después uno vuelve otra vez al ritmo, ya pasa la vergüenza, pero yo sé que muchas veces... pero también les dejé, a veces más lejos, pero a veces les dejé hasta el frente de los profesores. Yo no me acuerdo de eso. Yo nunca tuve vergüenza. Yo creo que como adolescente especialmente uno a veces también no valora la presencia del papá. Me acuerdo que acá con Gabriela siempre, ¿verdad? Estábamos juntas en una clase y cuando llegó el noveno grado de los 15 y eso, ¿verdad? En Orqueta, típico, se festeja mucho. Y me acuerdo que queríamos irnos demasiado en el 15 de una amiga. Y no nos dejaban ir porque papá no estaba de viaje 2 semanas por ahí, no sé qué iba a salir. Y entonces, y mamá no se quería ir con nosotras y no quería tampoco dejarnos solas porque, ¿verdad? Iba a ser de noche y si queríamos quedarnos más tiempo y eso. Y entonces me acuerdo que papá llegó... Él salió como 2 semanas por ahí, no sé... Israel, creo. Sí, Israel. por ahí. Y me acuerdo que llegó súper cansado a la tardecita por ahí. Y se bañó, se preparó y se fue con nosotras al 15. Ese nunca me voy a olvidar. En ese momento, ¿verdad? Yo dije, ay, qué pesado, porque no podemos irnos solas. Pero él dijo, no, ni se van a dar cuenta que voy a estar acá en el fondo, voy a estar en una mesa. Y me acuerdo verle así sentado en su silla, durmiendo casi, porque estaba súper cansado, vino de re lejos. Pero ahora que pienso así, cuánto realmente uno tiene que valorar eso. Puede ser que en el momento hay cosas que no se valora, ¿verdad? Especialmente de adolescente. Pero que después uno realmente se sienta a pensar y es muy, muy grande el sacrificio que hacen muchos padres, especialmente para estar presente en la vida de sus hijos, ¿verdad? Porque yo creo que no cualquiera va a hacer eso de estar 2 semanas ausente de su casa, venir de un viaje súper cansador y quedarse ahí toda la noche en un 15, que música fuerte y eso, ¿verdad? Solamente porque quiere estar ahí para su hija por si pasa cualquier cosa, ¿verdad? Y eso realmente yo ahora valoro mucho de mi papá. Gracias. Y realmente sí pienso en cansancio. Sí, alguna vez no cumplí con mi deber, fue cuando me fui con el viaje con Daisy, creo que. Sí. A ver, Daisy, ¿cómo era ese del viaje? Porque los padres de Orqueta, que seguramente algunos nos escuchan,
estaban muy confiados que si el pastor Enrique está todo tranquilo, entonces mandaron sus hijos sin problema. Pero esta vez yo estaba solo, no teníamos, estaba haciendo 2 trabajos, el pastorado y también la parte con los campesinos de la chacra, y había manejado tractor casi toda la noche, o algunas noches, y encima plantábamos mandioca con el tractor y todo eso. Y ahí sí había un cansancio, pero yo dije, voy a trabajar bien y después me duermo en el colectivo. Y eso, estaba esperando a las 11 de la noche cuando íbamos a salir porque yo quería dormir. Y así pasó, realmente descansó muy bien en el colectivo porque teníamos un viaje de excursión del segundo curso y estábamos entre, no sé, 60 alumnos por ahí en un colectivo. Un colectivo doble piso, ¿verdad? Lo que sí que había muchísima actividad, mucho movimiento, mucha música fuerte, gritos de aquí por allá, todos emocionados por el viaje. Era la primera vez que íbamos a hacer un viaje tan largo como compañeros y papá era parte del comité de padres, o sea, siempre era el tesorero o el presidente o algo ahí. Entonces, él era parte del equipo, él tenía que estar atento. Todos los padres estaban súper confiados en que el señor Toys estaba presente, entonces todo iba a estar tranquilo. Y justamente en ese viaje ya eran no sé cuántas horas, llegamos a Coronel Oviedo, donde íbamos a quedarnos a dormir. Paró el colectivo, ya todos nos fuimos en nuestra pieza. De repente me dicen, Daisy, tu papá está todavía en el colectivo durmiendo, no sabemos cómo despertarle. Había sido el colectivo, ya quería ir a estacionar en otro lugar y papá estaba tranquilamente durmiendo. Lo que sí que descansó muy bien y creo que hizo también todo su deber de ese viaje de tesorero porque nos faltó la plata. Y sobró esta vez porque yo creo que... sí, sobró. No le encontraban al tesorero, no se podía gastar nada. No, pero también algo lindo poder dormir tan tranquilamente en medio de tanto barullo, ¿verdad? Sí, esta vez realmente eso me acuerdo y me quedó clavado cuando aquella vez me despertaron en el colectivo, estaba entre 6, 7 de tus compañeros y compañeras, todo alrededor, parece que no me podían despertar. O sea, cuando me desperté le tenía todas esas caras cerca de ahí porque el colectivo se iba a ir a otra parte, algo así, y yo estaba el único que estaba ahí durmiendo en el colectivo. Bien, estamos compartiendo sobre anécdotas que hemos pasado como familia en recordación del Día del Padre, y realmente hemos disfrutado en muchas ocasiones, hemos disfrutado como familia, y realmente todo lo que estamos compartiendo nos hace revivir otra vez esos tiempos donde pudimos compartir, y por eso yo había siempre escuchado una frase de una persona: vivas ahora. Y mucha gente espera vivir algún día mejor, algún día quieren hacer algo, y es mejor ahora, porque no sabemos qué hay mañana, pero sí podemos vivirlo ahora. Queremos nuevamente ir a una canción y después de esto volvemos para el último bloque de este programa que es preparado para en recordación del Día del Padre. Bien, estamos de vuelta con el programa Caminamos Contigo. Entrando en el último bloque, hoy estamos hablando de ser papá, o en este caso mis hijas están evaluando, haciéndome un examen de qué tal si voy a pasar de ser padre. No, estamos muy, muy bien, parece, hasta ahora. Pero como hemos aprobado hasta ahora, creo que habían quedado algunas anécdotas más, y después queremos pasar también a otro punto que es el otro lado, porque siempre hemos dicho que ningún padre es perfecto, y también queremos tocar un poco esa parte donde yo podría haber sido como papá, hacer algo diferente, un trato diferente, tal vez con más paciencia, tal vez no una disciplina tan fuerte. No sé qué es lo que va a venir, porque no me han dicho lo que van a decirme, porque eso es lo que es la sorpresa que viene todavía. Así que había alguna anécdota todavía, ¿verdad? Sí, bueno, me acordé hace rato cuando Gaby mencionó lo social que es papá, y casi toda la ciudad le conocía. También que no tenía problema de hablarle a cualquier persona. Y en una ocasión nos fuimos, iba a ser mi cumpleaños, mi 15 años,
iba a tener una pequeña fiesta. Y un No, día... no, era muy pequeña esa fiesta era algo, para mí era enorme era esa fiesta. No, que 20 invitados por ahí había. Y Muchos bueno, gastos ahí, papá. ¿En Mucho cuántos gasto. lugares lo que pasamos? Asado, todavía. No, pero bueno, es lo que iba a decir. Dale. Un día antes, como bien espontáneo, me acordé que no tenía un zapato. Yo tenía un vestido, pero no tenía un zapato. Entonces no sé por qué tuve que irme con papá a recorrer Uy, te toda hubiera la ciudad. ido con mamá mejor. Sí, pero bueno, papá era el encargado de buscar un zapato. Entonces nos fuimos en su moto y pasamos por el centro, íbamos a recorrer todos los negocios que vendían zapatos. Y el primer negocio donde nos paramos era una ferretería. Y yo ya no quería verle a nadie, yo solamente dije, vamos a un negocio donde haya zapatos, donde haya ropa, una boutique o algo. Y ahí papá le encontró a un amigo que tenían que empezar a hablar y yo estaba parada al lado de él. Y no sé, tenía una consulta de algo que quería de la ferretería y de paso le comentó toda la historia. Mañana es el 15 de mi hija y vamos a festejar y estamos buscando un zapato. Entonces, cada recomendación que Calza tenía... extra grande sí, para- de paso vino la esposa del dueño y empezó de nuevo la historia. Sí, mañana es el 15 de mi hija, estamos buscando un zapato. Ella ya por lo menos tenía algunas recomendaciones del lugar donde podíamos ir Viste que a comprar. la ventaja de hablar con las personas. Sí, Buena ventaja. Bueno, bueno, lo que sí que después de, no sé, 15, 20 minutos por fin seguimos, ¿verdad? Y la siguiente parada creo que era un taller o algo así. Bueno, y la misma cosa, tenía otro amigo, tenían que hablar de muchísimas cosas antes. Y al final era, y sí, mañana es el 15 de mi hija, estamos buscando un zapato. Y la misma historia. Y cada vez que él contaba, las personas se entusiasmaban. Ah, mira. Y lo interesante era que mi cumple es el mismo día que el cumple de papá. Entonces eso también tenía que mencionar siempre y se alargaba la conversación. Bueno, después de varios minutos seguíamos el camino. La siguiente parada era, no sé, una carnicería o algo así, pero eran tantas paradas hasta que por fin llegamos a una tienda donde vendían exclusivamente zapatos, ¿verdad? Y ahí entramos, el primer zapato que me probé, papá dijo, sí, muy lindo. No combinaba en ningún lado con el vestido ni con nada, pero papá ya probó ya, con tal de salir del lugar. Pero, bueno, menos mal la señora que vendía ayudó un poco a elegir el zapato correcto. Y hasta que por fin, después de recorrer toda la tarde, todo el centro, todos los negocios, encontramos un zapato, ¿verdad? Pero fue algo, en ese momento me dio mucha vergüenza entrar en cada negocio y escuchar 50 veces la misma historia, que mañana era mi 15, que era nuestro cumple juntos. Pero ahora sí pienso, me río porque realmente era algo simpático y a la gente seguro le causó risa también. No sé. Si nadie se enojó, ¿verdad? No creo. Que no le invitamos, seguro sí, pero... Y sí, así ahí, de eso ni siquiera me acuerdo, pero mejor que no me acuerde de todas las cosas que pasaron. Bien, ¿algo más de este tema para pasarle al siguiente? Yo una cosa que aprendí también, o sea que ustedes me enseñaron, también mamá y papá juntos, es a ayunar. En la Biblia se habla mucho de ayuno y oración y es un tema que todas nosotras llevamos desde pequeñas, siempre le observamos a nuestros padres ayunar. No solo hablaban de eso, sino también siempre vivían eso, ¿verdad? Ayunaban, oraban muy frecuentemente y hasta hoy en día, y es algo que yo aprendí de ellos y yo valoro muchísimo. Y yo me acuerdo que obviamente también de chicas, claro que queríamos ayunar también, ¿verdad? Sin medir lo mucho que uno come, siempre sin pensar, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo sabía que no iba a aguantar ni medio día sin comer, entonces creo que hicimos juntas medio día nomás luego. Y eran así algunas horas nomás sin comer. Y de repente nomás en medio de jugar me encontré comiendo un caramelo. Y de repente me acordé, yo estaba de ayuno. Y
demasiado mal me sentí, me fui corriendo junto a, no sé si tengo un reavoz o a mamá, pero casi llorando ya dije, yo comí un caramelo y no sé si tengo que comenzar de nuevo mi ayuno, arruiné todo, me sentí tan mal. Y yo no sé cómo hicieron para aguantarse y no reírse en mi cara, ¿verdad? Pero lo que sí que, sí, me hicieron entender que no es así, ni tanto, pero sí, de repente eso también me enseñaron. Sí, yo creo que lo que vimos también de nuestra parte, vimos tu sinceridad, o sea, lo querías tomar con mucha seriedad. Y eso me recuerdo bien todavía, que habías comido ese caramelo y que te sentías culpable. Pero por otro lado, bueno, ahí explicamos que no es así de esa manera, pero realmente vimos también en vos esta sinceridad. Quiero ser sincero, lo hago de corazón y no quiero fallar. Bien, ¿alguien más? ¿Algo más de esa parte? Si no pasamos al siguiente tema. Parece que no quieren pasar al siguiente tema. Habíamos hablado desde un comienzo que también queríamos ver el otro lado. Hasta ahora se han dado cuenta que hemos pasado muchísimas cosas que realmente nos han sido de diversión y de realmente un placer como familia. Pero también como padres siempre hemos fallado. Y yo creo que si yo reflexiono mismo, yo creo que hay muchas fallas que hemos cometido. Y hasta que hemos pedido perdón también a las chicas. Un caso me recuerdo demasiado bien a Graciela, no sé si Graciela se acuerda, pero era muy chiquitita. Y en ese momento yo le había dicho a mi tía, o sea, su tía, mi cuñada, le había dicho, la próxima vez que salimos, estábamos en Loma Plata, el siguiente viaje puedes ir con nosotros. Pero por lo visto me olvidé y él como niña pequeña nunca se olvida lo que uno le promete. Entonces el siguiente viaje vino corriendo, subió al auto y yo le hice bajar otra vez porque le dije no te vas a ir con nosotros. En el camino mi cuñada me dice, Enrique, vos fallaste con tu hija. ¿Por qué? Y porque yo escuché bien que le prometiste que el siguiente viaje ella podía ir. Bueno, yo creo que habrás tenido 2 años o algo así, chiquitita por lo menos. Y bueno, después sentí tan mal eso y cuando volvimos te tomé en el regazo y porque ya estaba jugando, como si te olvidaste de eso. Te tomé en el regazo y me costó como padre humillarme y decir a una nena de esa edad, decir, perdón, tu tía me dijo eso, había sido que yo me olvidé. Pero te pedí perdón y me dijiste, sí, te perdono papá, y saltaste y corriste otra vez en tu juego. Así que, pero realmente yo creo que eso te alivió también por un lado y yo aprendí también ahí que hay momentos donde nosotros fallamos. No sé si alguien quiere compartir algo, hemos puesto así, ¿dónde se esperaba otro trato del papá? No sé si alguien quisiera compartir algo. Usted iba a decir sí, me acuerdo, pero no me acuerdo. No sé por qué todo el mundo a mí me mira, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que cada padre, bueno, la mayoría por lo menos trata de hacer lo mejor que creen en ese momento, ¿verdad? Yo creo que muchas veces como niños y como adolescentes uno piensa que no había tanta necesidad de castigarme por cualquier cosa, ¿verdad? Pero que después también uno ve que realmente fue bueno, ¿verdad? O sea, fue... Para protegerte o para... Exactamente. Yo me acuerdo que sí, una vez también me pediste perdón, no me acuerdo por qué era, pero yo sí ya era más grande. Y eso sí, o sea, me quedó muy marcado, igual que me pediste perdón, no sé, que yo seguramente no fui también inocente, ¿verdad? Pero bueno, sí. Lo que sí, siempre tuvieron mucho tiempo para nosotros a pesar del trabajo, ¿verdad? Que vos como pastor siempre saliste mucho de la casa, pero igual siempre sentimos que estabas ahí en el tiempo que podías, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, mucha gente creo que no toma personal, que igual después del trabajo, que muchos padres realmente se esfuerzan igual en el trabajo, pero que tienen que tener en cuenta que también deben, al volver a casa, tomarse el tiempo para sus hijos, ¿verdad? Porque los hijos están todo el día sin el papá, a veces también sin la mamá.
Y creo que valoran mucho el tiempo. Igual si el papá está muy cansado, igual si se sienta un ratito a hablar con ellos, a leerles un libro o igual a escuchar cómo fue su día de niño, ¿verdad? Creo que eso sí valoran mucho. Y eso a mí me hubiese gustado que hubiesen hecho un poquito más, ¿verdad? El tiempo también individual. Primero con ella, después conmigo y así. Pero sé que igual hicieron todo lo que pudieron en su momento. Y ahora también. Y gracias por compartir, por esa sinceridad. Yo creo que sí, y si yo pienso en, supongamos, muchas veces se dice, bueno, ¿qué harías diferente si podías comenzar de nuevo, ¿verdad? Que no se puede, pero ¿qué harías diferente? Yo he compartido eso con mamá, que yo iba a tomar aún más tiempo con mis hijas, porque yo creo que el tiempo es lo que se valora al final. No es cuánto dinero tienes, ni es cómo la gente te ve, sino ese tiempo compartido juntos. Y hoy día muchos padres, aunque estén en sus casas, y en nuestra casa hemos hablado muchas veces también eso, que hoy día el celular ha ocupado el tiempo donde los padres no estamos con los hijos y viceversa, incluso que los hijos tampoco, porque están también con sus celulares. El tema del celular hoy día ha cambiado muchísimo. Entonces, esa situación familiar. ¿Alguien más? ¿Algo lo que podríamos haber hecho de diferente? Yo creo que cuando hablas, Graciela, de la disciplina, yo sé que he sido duro. Yo muchas veces, y por eso estoy tan agradecido por su mamá, porque ella, en vez de castigar tan rápido algo físico, ella tenía muchas ideas raras. Hoy no es Día de la Madre, porque si no, tenía ideas que a veces a uno se le salió como castigo y a otro se alegró sí que con eso, ¿verdad? Entonces tenía que descubrir, con esa puedo hacer esto y con la otra puede hacer otro castigo, o sea, alguna disciplina que ayudaba. Pero lo que siempre, por ejemplo, cuando una vez tenía que correr del alambrado hacia la casa, y cuántas vueltas tenía que correr por castigo, ¿verdad? Entonces, al final en esa corrida se olvidaron del castigo y empezaron a divertirse con esa corrida. Sí, no, yo creo que la disciplina es realmente algo muy importante y esencial en la educación de los niños. Y en el momento tal vez parece algo injusto. Por ejemplo, yo recuerdo que me parecía muy no sé, cruel no dejarme exagerado, no poder estar toda la noche en la casa de amigos, en un cumpleaños o en una fiesta. Tenía mi horario, podía irme, pero tenía un horario que tenía que volver a casa. Y en ese momento me parecía innecesario, o sea, todos estaban compartiendo. Injusto, porque todos los otros pueden quedar. Porque yo no. Pero ahora sí miro, recuerdo que era solamente, o sea, reconozco que mis padres lo hicieron solamente para mi bien, ¿verdad? Y porque tampoco había necesidad de estar ahí toda la noche, o sea, hasta las 12, las 1 ya normalmente se celebra, o sea, se festeja todo lo que es el cumpleaños. Después ya es macanada nomás lo que viene, ¿verdad? Entonces, como rol de padre, él quería protegerme y hizo eso, o sea, me puso un límite de hasta qué hora podía estar en lugares, o sea, fuera de casa, para protegerme, ¿verdad? Y lo mismo también me parecía muy injusto que no podía andar en la moto a los 15 años o 16 no teniendo registro. Aparte de ser peligroso, era ilegal, ¿verdad? Pero en ese momento yo no veía eso, me parecía injusto porque todos hacían y porque yo no puedo. Pero ahora miro y tiene todo el sentido del mundo que me hayan prohibido. O sea, hicieron totalmente lo correcto. Y no sé por qué en ese momento, con la inmadurez y con la falta de conocimiento, uno piensa que está mal. Pero luego al crecer, al madurar y al tener propias experiencias también, nos damos cuenta que no era tan malo, que era lo correcto, y reconocemos que era para nuestro bien. Sí, creo que justamente hablando de eso me recuerdo demasiado bien que entró esa onda de que las fiestas empiezan a las 11, a las 12 recién,
Y cuántas veces me enviaron mensaje, papá, todavía ni comemos, papá, todavía ni empezó, Sí. pues, y ya era su hora para venir. La hora de volver a casa era recién comenzaba la fiesta. Sí. Teníamos Sí. que volver ya. ¿Alguien más? Gabriela no tiene. No, No tenés. ya dijeron todo. Bueno, estamos avanzando también bien con la hora, así que sabemos que hay padres que nos escuchan hoy, o tal vez hay personas que no han tenido una familia tan feliz, que tal vez cuántas veces encontramos personas que ni siquiera conocen su papá, crecieron con la tía, con la abuela, con el abuelo, y diferentes tipos de familias existen. Y esto realmente deja marcado a muchas personas, y tal vez unos cuantos hoy dicen, bueno, yo tuve una familia así como he escuchado recién, o otros dicen tal vez, bueno, como quisiera tener una familia así, pero otros dicen también, pero yo ni sé lo que es familia, ¿verdad? Entonces, si alguien de ustedes ¿qué podrías sugerir a hombres en este caso, tal vez ni son papá todavía, pero quieren ser papá más adelante, o algunos son padres y todavía hay tiempo para cambiar, todavía ellos podrían cambiar muchas cosas en su familia? ¿Qué sugerencias le podrían dar a esos padres que escuchan hoy y dicen, bueno, ¿qué hago yo en mi hogar? ¿Qué yo puedo hacer para mejorar también mi relación con los hijos? No sé realmente quiénes somos nosotros para darle consejo a otros papás, pero porque No, pero desde el punto de vista de hija. sí, y de experiencia, ¿verdad? También. Yo creo que lo más importante que miro también ahora de todo lo que contamos, de todo lo que hablamos, es la presencia, estar presente del papá, ¿verdad? Casi todo lo que contamos hasta ahora es de cuando éramos chiquititas, de cuando éramos niñas. Y no sé si algunas veces pasa que, no es niña, no importa, que juegue nomás, ¿verdad? Pero al final lo que más se te queda grabado de todo lo que aprendiste es de los primeros años de vida, especialmente de la infancia. Todo lo que hicimos en ese tiempo se te queda de alguna forma muy, muy grabado. Todo el tiempo que tuviste, el tiempo que no tuviste, todo lo que hiciste por nosotros, todo lo que pudimos compartir juntos, sí, uno recuerda eso para toda la vida. O sea, en pocas palabras sería que los padres tengan ese tiempo con sus hijos, Sí. que pasen tiempo sin celular, porque ese es el tema hoy día, ¿verdad? Que no solamente los jóvenes o los niños quieren tener celular, sino también la pantalla está con los padres también. Entonces, que eviten los celulares y que realmente pasen juntos este tiempo de calidad. No solamente de cantidad, sino de calidad, que haya un tiempo de calidad. Y muchas veces no necesitamos hacer grandes gastos para hacer algo divertido con la familia. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido y hicimos un guiso, que sí o sí vamos a comer en casa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo la carne también era más barata, hicimos también muchas veces el asado, ¿verdad? Que hoy día ya sabemos con el precio que hoy día es un poco más difícil. Pero se puede organizar y hacer algo que no cueste tanto dinero. Eso es lo que no interesa normalmente a los chicos, sino lo que les interesa es justamente ese tiempo con papá o con mamá. Sí, así mismo. Y yo creo que una cosa muy importante es que los hombres que quieren llegar a ser padres, que en primer lugar tomen esa responsabilidad del rol de papá. Una vez que tengan un hijo, asumir la responsabilidad, porque es una responsabilidad enorme de criar a una criatura y de educarle y de enseñarle, disciplinarle, y que asuman esa responsabilidad, que no dejen nomás y se ocupen de sus propias preocupaciones, sino que también piensen en que ya no solamente son responsables por su vida, sino que también por la vida de sus hijos, ¿verdad? Y después, como ya se mencionó, estar presente en la vida de los hijos y interesarse por los intereses de los hijos. Porque eso también puedo admirar mucho de papá, que a él no creo que le haya interesado jugar muñecas o hacer casitas
seguramente preferiste 1000 veces ver un partido o irte a la cancha, pero te tomaste el tiempo y te sentaste con nosotros, tomaste tereré de jugo de caricia o cada cosa que inventábamos, las comidas artificiales que hacíamos. Te interesaste, o sea, tal vez no te interesaste, pero por lo menos demostraste interés y eso fue lo importante, ¿verdad? Que nosotros podíamos ver que sí te interesaba pasar tiempo con nosotras, ¿verdad? Y sí, eso creo que es algo muy, muy importante y algo que como hija yo podría dar de consejo a otros padres. Sí, yo creo que donde más me esforcé por ustedes era cuando hicimos ese búnker y tuvimos que cavar tanto. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Agradezco a Joyce y le perdonamos por su gripe que le agarró fuerte y tuvo una jornada también muy cargada, así que que realmente Dios le pueda sanar pronto. Y también agradezco a Gabriela, a Graciela y a Daisy, a cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo de venir aquí para compartir y que quisiéramos culminar esa parte con una oración, especialmente orando por los padres y por aquellos hijos que no tuvieron ese privilegio de tener un padre, que realmente yo creo que yo que muchas veces estoy con gente en consejería cuando veo el dolor de una persona que no tuvo papá, ¿verdad? Que busca a su papá, que por lo menos quisiera conocer a su papá, y otros sí que saben quién es, pero que también pensemos en estas personas que realmente ellos puedan conseguir. A veces es el abuelo, pero por lo menos da el rol de papá, pero normalmente la persona quiere su papá biológico. Eso es lo que quiere tener. ¿Alguien de ustedes se ofrece a orar o voy a orar yo? Bueno, vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por ese tiempo que hemos podido compartir juntos. Sabemos que muchas veces yo como papá también he fallado. Sabemos que como familia también hemos pasado tiempos donde no quisiéramos que esto vuelva a ocurrir. Pero por otro lado, tú nos has bendecido grandemente, Dios, con nuestra familia. Nos has bendecido en todo lo que hemos pasado como familia. Nos has guardado en ese tiempo y en este momento queremos encomendarte también a aquellos niños que tal vez no conocen su papá, tal vez lo han visto alguna vez, tal vez escucharon de su papá, pero otros lo han perdido tal vez por una muerte o tal vez porque simplemente no se hizo cargo de su familia, de sus hijos. Que tú puedas sanar, Señor, ahí donde hay tanta necesidad de sanar, y también que tú puedas estar también a la vez en esas familias donde se gozan con su padre, donde están juntos, donde el padre aprende de sus hijos, y que tú bendigas nuestras familias aquí en Paraguay, que realmente cuando en este mes estamos con el festejo del Día del Padre, que muchos hijos puedan volver a casa y puedan reconciliarse, donde puedan perdonar también, donde necesitan perdonar, y tal vez padres puedan pedir perdón a sus hijos, y que realmente haya reconciliaciones en las familias, y que nuestras familias paraguayas puedan ser fortalecidas y que podamos ser una nación fuerte, porque sabemos que cuando hay una familia fuerte, también esa nación es fuerte. Bendiga a cada uno, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por venir, por esa valentía de venir y de compartir. Para mí ha sido realmente un placer, y querido oyente, usted puede volver a escuchar este programa mañana a las 20 horas, o en todo caso está en los medios, está en las redes, está en YouTube, está en Facebook, queda grabado en el podcast de la radio, así que hay muchas formas de volver a verlo, o de si no pudiste ver todo. Así que muchas bendiciones y hasta el próximo sábado.